Hey, salut, ça va? ¿Cómo tu vas? J'espère que tu vas bien y bienvenidos a este video y bienvenidas a este video en la cual esta vez yo les voy a enseñar a conjugar los verbos del tercer grupo al imperfecto en francés. Sí, porque como ustedes saben, o quizás no, pero yo te voy a decir, los verbos del tercer grupo son verbos irregulares, que quiere decir que tienes que conjugarlos de manera independiente para cada verbo, ¿de acuerdo? Entonces tienen su conjugación particular y uno dice, oh, hay que conjugarlos, hay que aprendérselos de memoria y todo eso, pero tengo una buena noticia de que los verbos conjugados al imperfecto del tercer grupo son relativamente fácil para retener y para poner en práctica, porque todos terminan casi de la misma manera. Lo único que faltaría es tener cuidado con la raíz del verbo, que cambia, ¿de acuerdo? Como ustedes quizás ya lo han visto en mi video anterior, si no, pues yo te invito a verlos, te invito a verlos en mi canal. Para aquellas personas que se le haya olvidado, el imperfecto es cuando, por ejemplo, yo decía yo comía, yo bebía, yo tomaba, yo hacía, yo estaba, yo tenía, había, ¿de acuerdo? Así que ya sabiendo esto, pues podemos seguir. Y entonces por eso que en este video yo te voy a enseñar a conjugar aquellos verbos del tercer grupo que yo considero muy importantes para retener y fáciles también a retener para conjugarlos al imperfecto en francés. Así que no te pierdas este video y atención a la pronunciación, que yo voy a decir la pronunciación de cada verbo y de cada persona conjugada. ¿De acuerdo? El primer verbo que yo considero importante es el verbo être, que quiere decir ser o estar en francés, así como el verbo to be, que también quiere decir ser o estar. Aquí tenemos entonces la conjugación, un cuadrito aquí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se pronuncia? Sería j'étais, j'étais, ¿de acuerdo? Solamente aquí yo quiero hacer una remarca, es j'étais, no es j'étais y no es j'étais, no, es j'étais, ¿de acuerdo? J'étais. Siempre cuando hay una AI suena como E, ¿de acuerdo? Y no se pronuncia la letra al final, la consonante del final de la palabra. Continuemos. J'étais, tu étais, elle était, il était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Ils étaient, elles étaient. Suena parecido a il était, elle était, ils étaient, elles étaient. Para decir ellos eran o ellos estaban, es ils étaient, ¿de acuerdo? Es obligación decir el ils étaient. Sobre todo porque más encima hay una aliación entre la vocal y la consonante, ¿de acuerdo? La vocal E y la consonante S, entonces sería ils étaient, ¿de acuerdo? Igual con elles étaient y así sucesivamente. Así que pongan atención ante esta pronunciación, ¿de acuerdo? Y también la ils étaient es étaient, se escribe étaient, pero no es étaient, es été también, ¿ok? Así que pongan atención más que nada a la persona que se está utilizando en este verbo y en los próximos que ya vamos a ver ahora. Otro verbo que considero importante es el verbo avoir, que quiere decir haber o tener en francés. Es como el verbo to have en español, en inglés, que quiere decir haber o tener. ¿Cómo se dice? J'avais, tu avais, elle avait, il avait, on avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. A practicarlo. Siguiente verbo. Aller. Aller. Que quiere decir ir. ¿De acuerdo? Sería j'allais, tu allais, elle allait, il allait, on allait, nous allions, vous alliez, ils allaient, elles allaient. Ils allaient, elles allaient. No es ils allaient, elles allaient. No. Ils allaient, elles allaient. Es eso. El sonido del mosquito no se lo olviden. Zzz, zzz, ils allaient. Espero que con esto ya se te haya quedado en la cabeza, en las neuronas o como le quieras llamar. Siguiente verbo, por favor. Apprendre, que quiere decir aprender en francés. Apprendre. Sería j'apprenais, j'apprenais, tu apprenais, elle apprenait, il apprenait, on apprenait, nous apprenions, vous appreniez, ils apprenaient, elles apprenaient. Dormir, que quiere decir dormir en francés. Sí, no puede ser a veces muy explícito, pero bueno,
Aquí este caso es y sería je dormais, tu dormais, elle dormait, il dormait, on dormait, nous dormions, vous dormiez, il dormait, elle dormait, il dormait, elle dormait. Atención, ils. No dije ils dormaient, no dije elles dormaient. ¿Por qué? Porque hay dos consonantes y yo no puedo hacer una aleación de z con dos consonantes. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Oh my gosh. Aquí, pues, más que nada tienes que entender el contexto del que se está hablando. ¿Ok? Si están hablando de ellos en la historia, entonces si yo digo il dormait, quiere decir que ellos dormían. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, Pedro, Juan y Diego, il dormait, quiere decir que ellos dormían. ¿De acuerdo? Depende del contexto. No te preocupes, esta cosa, si los franceses pudieron sobrevivir durante siglos con esta cosa, tú también puedes hacerlo. Así que, il dormait, en plural, ellos dormían, se dice de la misma manera que en singular. Il dormait, que quiere decir él dormía en francés. Y lo mismo para elle dormait, ella dormía, ellas dormían, él dormait. Faire, que quiere decir hacer en francés. Je faisais, tu faisais, elle faisait, il faisait, on faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait, elle faisait. Lire, que quiere decir leer en francés, sería je lisais, tu lisais, elle lisait, il lisait, on lisait, nous lisions, vous lisiez, il lisait, elle lisait. Partir, que quiere decir partir o irse en francés. Partir de aquí, partir de allá. No es partir, eso de partir así es couper en francés, que es C-O-U-P-E-R. Couper es cuando tú partes algo así, como los ninjas ahí. Y aquí es partir de irse, ¿ok? Así que no lo confundan, ¿ok? Sigamos. Je partais, tu partais, elle partait, il partait, on partait, nous partions, vous partiez, il partait, elle partait. Pouvoir, que quiere decir poder de hacer algo. No es aquí, bueno, se escribe de la misma manera para el poder, que es la fuerza, y pouvoir, que es de poder hacer algo. Poder conquistar, poder ir, poder hacer algo. De ese poder estamos hablando, entonces sería je pouvais, yo podía, je pouvais, tu pouvais, elle pouvait, il pouvait, on pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait, elle pouvait. Prendre, que quiere decir tomar, ¿ok? Y tomar puede ser de lo alto de varios sentidos. Puede ser tomar para beber también o tomar para agarrar, ¿de acuerdo? Entonces sería je prenais, yo tomaba, je prenais, tu prenais, elle prenait, il prenait, on prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait, elle prenait. Sortir, que quiere decir salir en francés, sería je sortais, yo salía, tu sortais, tú salías, elle sortait, il sortait, on sortait, nous sortions, vous sortiez, il sortait, elle sortait. Voir, que quiere decir ver, no es observar, es ver, ¿ok? Voir, sería je voyais, tu voyais, elle voyait, il voyait, on voyait, nous voyions, vous voyez, il voyait, elle voyait. Vouloir quiere decir querer en francés, ¿de acuerdo? Es el querer hacer algo, el querer comer algo, el querer tener algo, ¿ah? Pero no se utiliza para el que yo quiero a una persona, ¿de acuerdo? Para eso se utiliza el verbo amar y se dice de diferentes maneras para decir yo amo y yo quiero. Tiene que ser una modificación en el verbo amar y para eso yo hice un video que tú puedes verlo en mi canal o en una parte aquí lo voy a dejar el video. Pues aquí vamos.
Je voulais, yo quería. Je voulais, tu voulais, elle voulait, il voulait, on voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait, elle voulait. Y bueno, pues ya llegamos al final de este video. Si eres nuevo, si es la primera vez que ves este video, pues suscríbete para que estés al tanto de mis videos, dale like si te gustó y comparte si esto puede ser útil para tu amigo o tu amiga o para cualquier persona que necesite aprender esto en francés. Puedes visitar también mis otros videos que también tengo en el canal dedicado al francés y también te invito a unirte a mi grupo de Facebook para que tú puedas estar al tanto de mis últimos videos y de mis publicaciones que yo hago a diario y mandarme mensajes personales con sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo también especial para Silvia Marlene Frida, que me está viendo allá en México, también para toda Latinoamérica y para todas las personas que están estudiando y aquellas que no están estudiando francés del mundo hispanofono y de aquellos que no son hispanofonos a todo el mundo. Un abrazo fuerte, psicológico para todas las personas, que estén muy bien. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Les deseo lo mejor. A plus, à la prochaine.